Hacemos nuestro primer viaje a Israel en el Coffee Break para encontrarnos con Yoel Schwartz, es analista internacional, es historiador, y con él vamos a charlar de lo que está sucediendo no solo en Israel en lo que hace a lo que desde afuera se le propone o se le impone a Israel, sino también lo que sucede adentro. No son pocas las cosas que están sucediendo en lo que hace a la política interna en un año que esperemos sea electoral. ¿Cómo estás, Yoel? Dani Salzman te saluda. Hola Dani, un saludo grande para vos y para toda la audiencia de Radio High. Vamos a empezar de afuera hacia adentro porque no podemos evitar la pregunta de cómo estás analizando, qué es lo que estás viendo de esto que algunos llaman acuerdo, otros llaman memorando, otros dicen que no es definitivo, otros dicen que así será. ¿Qué pasa con estos 60 días en los que, aun si no hubiera un acuerdo definitivo, le estás regalando al régimen iraní tiempo y dinero? Contanos un poquitito. Bueno, yo creo que en algún momento lo comentamos inclusive contigo que claramente uno de los objetivos del régimen iraní era comprar tiempo, sabiendo que el tiempo trabaja a su favor y trabaja en contra de la coalición israelí-americana que de alguna manera buscaba derrocar al régimen o por lo menos debilitarlo. Y en gran medida lo han logrado. Que más allá de las pérdidas enormes desde el punto de vista militar, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de infraestructura que el régimen ha sufrido, no cabe ninguna duda de que han logrado políticamente comprar el tiempo que querían, sabiendo que después de estos 60 días va a ser muy difícil, aún con todo lo imprevisible que puede ser Donald Trump, va a ser muy difícil que los Estados Unidos quieran volver al campo de batalla o quieran volver a reanudar las hostilidades. O sea que si bien lo que se inicia ahora no es un acuerdo, sino una prórroga de 60 días para comenzar a discutir los temas de fondo, fundamentalmente la cuestión del programa nuclear, está básicamente sobre la mesa que las hostilidades no se van a reanudar y que el régimen tiene muchas posibilidades de salir ganando tanto en el terreno económico como en el terreno de su propia, de la reconstrucción de su propia estabilidad política. Digamos que en esos 60 días es muy difícil, o posterior a los 60 días, es muy difícil que Estados Unidos quiera volver a la guerra, pero también es muy difícil que después de estos 60 días Irán quiera entregar el uranio, desmantelar su programa militar nuclear, hablar sobre los misiles. O sea, queda claro que, o por lo menos a mí me queda claro, y esa sería la pregunta, Israel está peor que cuando empezó la guerra. Terminaría peor este episodio, peor que cuando lo empezó. Yo empezaría diciendo que el mundo está peor que cuando empezó la guerra y sí, Israel también. O sea, hubo aquí un cálculo estratégico fallido de alguna manera, o no se vieron a medio y largo plazo cuáles iban a ser las consecuencias reales de esta guerra y cuáles eran las posibilidades que tenía el régimen iraní de seguir existiendo. Pero en concreto lo que vemos es que Irán ha conseguido, a través de la guerra, reconstruir una buena parte de las fortalezas que había perdido al inicio de la guerra y durante todo el último año. Ha aprovechado la guerra para masacrar a la oposición, esa oposición que el presidente Trump prometió que la ayuda iba en camino. Ha aprovechado la guerra y especialmente estos últimos días para reanudar el vínculo, el nudo gordiano que ata lo que pasa en Irán con lo que pasa en el Líbano. Es una de las exigencias que aparentemente Estados Unidos estaría en este momento dispuesto a aceptar, de que en el momento en que se firma cualquier acuerdo con Irán se termina cualquier tipo de hostilidad en el Líbano, con o sin retirada de tropas israelíes, pero lo que es seguro, sin un desarme de Hezbollah y sin un acuerdo de paz definitivo entre Israel y el Líbano, que era como la gran apuesta de Trump al desarmar o al desatar ese vínculo entre Irán y el Líbano. Por lo tanto, de alguna manera acá hay una retirada estratégica de lo que sería los objetivos de la guerra por parte de Estados Unidos, que claramente dejan al régimen iraní mejor parado. Hay quienes dicen que la situación interna es tan grave y que las peleas internas dentro del régimen iraní son tan graves y que
las luchas entre la Guardia Revolucionaria y otros grupos de poder y los propios ayatolas dentro de Irán son tan graves que de todas maneras esto no va a resistir mucho tiempo más. Pero hemos escuchado tantas veces estos pronósticos que uno ya está curado de espanto y dice, es muy probable que este régimen tenga mucha más vida de la que nosotros nos imaginábamos. Y hoy, si vos fueras un opositor al régimen iraní hoy en Irán, pertenecieras a un grupo opositor, ya no saldrías, porque 40.000 muertos en un ratito, más que la ayuda que estaba en camino ya no está en camino, te dejaron solo. Si uno pudiera suponer que Trump ha traicionado a Israel, todavía Israel tiene más o menos con qué defenderse, pero si vos fueras alguien que está en Irán hoy y hubieses pensado que realmente tenías una oportunidad de que ese régimen cayera, seguro que te han traicionado y seguro que ya no vas a salir. Ya no hay más kurdos pensando en ingresar, ya no hay más levantamientos internos, y si los hay van a ser aplastados como fueron aplastados no hace tanto tiempo. Sí, en principio creo que la gran frustración es la frustración del régimen, de la oposición al régimen, básicamente. La gran sensación de abandono pasa primero por ahí de los que han sobrevivido a estas masacres de los últimos meses, mucho más que por cualquier otro sector, a pesar, digamos, que también a nivel de Israel existe una gran frustración con la forma que ha tomado el acuerdo, ¿sí? Pero evidentemente desde el punto de vista de la oposición iraní esto es mucho más grave, mucho más existencial y mucho más urgente. Y los De países todas del Golfo, maneras, me olvidé, los países del Golfo también esperaban de Trump otra cosa y también hoy están mirando que han quedado indefensos. absolutamente, yo creo que ahí hay también, ahí hay una especie de doble juego, ¿sí? Porque por un lado los países del Golfo sienten que han quedado indefensos, por otro lado Necesitan vender eh, petróleo. necesitan vender petróleo, pero además como que ha quedado demostrada su debilidad estratégica, porque a diferencia de lo que puede ser Israel, que igual que Irán se está preparando hace 40 años para esta guerra, los países del Golfo no tienen un refugio, no tiene, para la población me refiero, no para la jerarcas, ¿sí? No tienen refugio, no tienen sistemas antiaéreos, más que los que le puede proporcionar Israel y Estados Unidos ad hoc en este momento, es decir, no están preparados para afrontar este tipo de conflictos y sobre todo de larga duración. Por lo tanto, van a tener también que hacer un replanteo de su estrategia, más allá de las cuestiones de defensa, que son puntuales, de su estrategia política con relación al régimen iraní. Y esto no necesariamente es una mala noticia, porque puede implicar un fortalecimiento de otras alianzas, pero también puede significar una apertura a otro tipo de diálogo con el régimen iraní que en este momento no se está teniendo. O sea que han quedado demasiadas ventanas abiertas, demasiados hilos sueltos después de este acuerdo, memorando, como cada uno elija llamarlo, ¿sí? Como cada uno elige llamarlo también. Es una cuestión de una decisión política de cómo uno interpreta esto, pero evidentemente estamos en una situación que por lo menos de cara a los próximos días, a las próximas semanas, a los próximos meses, parece generar mucho más inestabilidad en la región y muchos más peligros para la seguridad de la región y sobre todo para la seguridad de los israelíes de lo que estábamos antes de que esta guerra comenzara. Bueno, ahora sí vamos a hablar de la interna porque es un año que tiene que ser electoral, no puede haber o no debería haber una demora más allá de octubre para que haya elecciones para elegir un primer ministro y cómo está impactando todo esto que sucede. Entiendo que debe haber mucha gente que está indignada con Netanyahu y con lo que ha sucedido, pero también mucha de esa gente indignada sabe que cualquier otra opción, y estoy pensando en los partidos religiosos, los dejaría fuera de cosas que les interesan mucho más, incluso que eso, que son sus propios presupuestos, el tema del ejército, el dinero para las yeshivot. Digo, ¿cómo percibís esta interna y quién puede ser el opositor, si es que hay uno, que pueda dar la talla para hacerle frente a Netanyahu si es que Netanyahu decidiera buscar esa otra oportunidad, esa nueva reelección? Bueno, con respecto al tema de elecciones, básicamente se han estado barajando fechas y vamos a decir que entre el 1 de septiembre, que es el primer día hábil de clases en Israel, que es un martes, las elecciones en Israel siempre son un martes,
y el 20 de octubre, que es la fecha que el Likud, el partido de Netanyahu, de alguna manera está proponiendo, en algún momento entre esas dos fechas se va a fijar el día de las elecciones en Israel. Con respecto a las alianzas o partidos posibles, hay una gran disconformidad, inclusive dentro del Likud, inclusive dentro de los partidos que conforman la propia coalición de gobierno con relación a lo que algunos describen como una reculada de Trump, como una traición, como una falta de consideración con los intereses de su principal aliado en Medio Oriente, que venía siendo Israel. Yo creo que ahí hay quienes piensan de esta manera, pecan de no entender una realidad que es una realidad mundial. O sea, Trump, que cumplió hace 2 días 80 años, probablemente sea el último político americano en el Partido Republicano cuya identificación con Israel y cuyo compromiso con la defensa y con la seguridad de Israel, en los términos en que Israel lo plantea, es prácticamente incuestionable. Cualquier otro que venga después va a condicionar cualquier forma de ayuda, y la ayuda que ya existe y mucha más ayuda, a todo tipo de concesiones por parte de Israel. Y estoy hablando del Partido Republicano, que está teniendo un movimiento interno muy fuerte de discusión sobre este tema. Ya no hablo del Partido Demócrata, que ya hace más o menos una década, gracias también a las políticas de Netanyahu, empezó a firmar el acta de divorcio con la solidaridad con Israel o con el vínculo con el Estado de Israel. Por lo tanto, hay una gran crítica, y por supuesto que esta gran crítica también se extiende a todo el enorme peso que Netanyahu le ha colocado a la relación con Trump, le ha colocado a esta dependencia de Estados Unidos, que si bien siempre existió, por lo menos de la guerra de Yom Kippur hace 52 años o 53 años, existe esta dependencia económica y militar de los Estados Unidos, pero nunca había llegado al nivel de lo que nosotros hemos visto en los últimos 2-3 años, desde el 7 de octubre en adelante, y especialmente desde la asunción del segundo mandato de Donald Trump. Esa ha sido una apuesta sobre la cual Netanyahu ha establecido inclusive su campaña electoral, con gigantografías en las cuales aparecía Netanyahu abrazado con Trump y decía Netanyahu otra liga, siendo no es la liga de los politicastros israelíes, sino la liga que juega con Trump y con Putin, y ahora aparece como una especie de gobierno, entre comillas, vasallo, que tiene que acatar cosas que para la mayoría de los israelíes van en contra de los intereses israelíes, como es el caso de dejar a Hezbollah armado en el sur del Líbano, que pareciera ser, otra vez, nada está firmado, pero pareciera ser una de las consecuencias inevitables del acuerdo que se está gestando entre Israel e Irán. Con respecto a la cuestión electoral que vos me preguntabas, hay básicamente dos cabezas que se están disputando la alternativa, de ser la alternativa con relación a lo que es Netanyahu, en el caso de que Netanyahu vaya a otra reelección. La primera de ellas, y que ya es más conocido, lo hemos comentado, es Naftali Bennett. Naftali Bennett, que ya fue primer ministro, lo que se llamó el gobierno de la transformación, o el gobierno del cambio, que se ha juntado, se ha unificado con Yair Lapid en una especie de coalición de partidos para tratar de derrocar a Netanyahu, pero medio que por el costado está surgiendo la figura de Gadi Eisenkot. Gadi Eisenkot, para quien no lo recuerda o no lo conoce, es un ex general del ejército, ex jefe del Estado Mayor, una figura muy respetada en Israel, que viene, una figura de origen oriental, lo cual le agrega cierto peso electoral en determinados sectores, alguien que perdió un hijo justamente en la guerra del 7 de octubre y un sobrino, o sea que ha dado también de la sangre de su familia en estos últimos años, y que aparenta o se muestra como una figura más críticas de Netanyahu, más sólidas a la hora de proponer algún tipo de alternativas concretas a las políticas de Netanyahu, pero que al mismo tiempo cuenta con simpatía y cuenta con la solidaridad de una buena parte de la población por estas cosas que yo mencionaba antes, que gente que por ahí no confía en Bennett o no confía en Lapid, entonces no votaría esa coalición porque no vota uno o no vota el otro, podría encontrarse votando a un Gadi Eisenkot. Además se habla de la posibilidad de que surja una especie de partido Likud 2, o sea, algunos
disconformes del Likud, que armen un partido que tenga la ideología del Likud, pero sin Netanyahu y sin la gente que Netanyahu introdujo, y es probable que algunos mandatos podrían llegar a ir hacia ese camino también. Ok, ¿dónde está o dónde quedó lo que se llamaba antes el campo de la paz o la centroizquierda o la izquierda? ¿Y dónde quedan los partidos árabes que tienen una cantidad de bancas que, por ejemplo, Bennett necesitó en su momento para poder llevar adelante su gobierno y que por ahí, digo, seguramente no desde el Likud, pero alguien podría necesitarlas para conseguir las famosas y benditas 61 bancas o más? Empecemos por ahí. Bueno, dentro de los partidos árabes hay básicamente dos líneas. Hay una línea que es la línea, digamos, de unificar lo que llaman la lista unificada, que ya tuvo una elección muy buena hace algunos años. Esa lista unificada que incluye desde el Partido Comunista hasta partidos islámicos, hasta partidos, digamos, que tienen una impronta más nacionalista palestina, hasta partidos que tienen una impronta más sectorialista árabe-israelí, o sea, que plantean la realidad de los árabes israelíes como de un sector más dentro de la sociedad israelí. Esa lista unificada le sería muy difícil participar, aunque sea desde afuera de una coalición de cualquier tipo con los partidos sionistas. Al mismo tiempo está lo que se llama el partido de Mansur Abbas, que ya apoyó desde afuera el gobierno de Bennett en su momento, como vos lo mencionabas. Mansur Abbas, que tiene una postura de que nosotros los árabes israelíes tenemos que ser parte de la sociedad israelí, aceptamos a Israel como el Estado-nación del pueblo judío, aceptamos la necesidad de que también los árabes de Israel coloquemos nuestro granito de arena para la construcción de la sociedad, no solo como una cuestión testimonial, sino también como parte de la sociedad en que vivimos. Y en principio parece que Mansur Abbas correría por separado, lo cual le permitiría en una eventual elección futura o después de una eventual elección futura apoyar desde afuera algún gobierno que podría ser el de Bennett. Pero solo para que la gente que nos escucha lo sepa, no descartemos que el Likud pasado mañana vaya a los partidos árabes porque ya lo ha hecho. O sea, quien abrió la puerta para que Bennett hace 5 años atrás fuera a Mansur Abbas y le pidiera sus votos fue el propio Netanyahu, que hizo lo mismo. Y los que hoy en día denostan y denigran desde los medios de comunicación cualquier marco de colaboración con los partidos árabes son los mismos que hace 5 años lo justificaban y explicaban por qué estaba perfectamente bien, y era normal, y era lógico, y solo el Likud puede hacerlo. Es decir, que hay un poco de cinismo también en esta cuestión de cómo se habla con los partidos árabes. A mí personalmente, mi análisis es que no hay ninguna posibilidad de formar un gobierno alternativo a la actual coalición que no incluya una pata mayor o menor desde adentro, desde afuera, que tenga que ver con los partidos árabes. No es factible. La segunda cuestión que me preguntabas, que en realidad la primera, tiene que ver con lo que en su momento se llamó el campo de la paz, el centro, la centroizquierda, que hoy en día está unificado. Partido Laborista ha desaparecido del mapa de Israel después de casi 80 años de existencia, más, porque el Partido Laborista en realidad es el heredero del partido de Ben Gurión, anterior a la creación del Estado. ¿Sí? Mapai surge a principios del siglo XX, el Partido de los Obreros de Eretz Israel. Ese partido hoy en día no existe más y se ha unificado con Meretz, el partido de la izquierda sionista, en un partido que se llama el Partido de los Demócratas, bajo la dirección de Yair Golan. Yair Golan ganó mucha popularidad y mucho respeto el 7 de octubre, cuando fue uno de los oficiales retirados que se puso el uniforme y fue a rescatar gente, por ejemplo, en el Festival Nova. Lo cual lo ha llevado a romper con algunas barreras de gente que normalmente no votaría a la izquierda, pero que lo respeta, y por eso nosotros vemos sistemáticamente que en casi todas las encuestas de opinión aparecen como el tercer partido. No va a ser primer ministro, pero indudablemente va a ser una fuerza importante dentro de cualquier esquema de recambio para las futuras elecciones. La última pregunta, porque ya que estamos abarcando todo ese espectro político de Israel, es qué va a pasar con los partidos ultraortodoxos, con aquellos que tienen sus intereses y que ven la posibilidad todavía, presionando, chantajeando de alguna manera a Netanyahu,
de conseguir lo que sería la exención del servicio militar para los estudiantes de la yeshivot y por supuesto los presupuestos que esos marcos necesitan. Bueno, hay una realidad que nosotros la intuimos sin verla del todo, porque es muy difícil penetrar en la realidad de los partidos ultraortodoxos, y es que ahí también se están produciendo quiebres, ¿sí? Al mismo tiempo que nosotros vemos, por ejemplo, en este momento, mientras estoy charlando con vos, hay en varios lugares del país tremendas manifestaciones sumamente violentas en contra del enrolamiento de los ultraortodoxos, de corte de rutas y todo tipo de manifestaciones tremendamente violentas. Hace unos días un grupo de ultraortodoxos invadió la casa de un juez de la Corte Suprema. Un mes atrás invadieron la casa del jefe de la policía militar, que es el encargado de ir a prender a los ultraortodoxos que no concurren a enrolarse cuando son llamados a filas, etcétera, etcétera. O sea, hay un crecimiento de lo que es la virulencia, la radicalidad de estos grupos ultraortodoxos, pero eso obedece también a que otros sectores justamente están haciendo un switch y están mirando de qué manera pueden, o a través de algún tipo de servicio militar adaptado, o a través de algún tipo de servicio social, nacional, que no implique necesariamente ponerse un uniforme y pasar a vivir una vida militar, pueden contribuir al país de alguna manera, pueden hacer un servicio al país como el resto de su generación, y fundamentalmente porque eso les permitiría liberarse de el peso de seguir viviendo y trabajando toda su vida en dependencia de los rabinos que le firman la exención militar para que sigan estudiando las yeshivot. O sea, muchas personas que no quieren más eso, que quieren integrarse, que quieren estudiar, o que quieren que sus hijos estudien, o que quieren de alguna manera ser una parte más activa de la sociedad israelí, que están trabados por este enorme poder que ejercen los jefes de la yeshivot, a través de que son ellos los que firman que esa persona tiene la exención del ejército. En otro contexto, si ese sistema se debilitara o desapareciera, habría un cambio significativo en Israel, y yo creo que a largo plazo o a medio plazo en términos sociológicos eso va a suceder. Y hoy hay infinitos temas, pero te vamos a dejar para que puedas seguir con tu vida, pero realmente a cada palabra que vos decís y a cada frase que pronunciás me vienen 10 preguntas. Lo vamos a hacer en otro momento, seguramente. Quiero agradecerte mucho por este tiempo. Lo que sigue seguramente para Israel es muy complejo desde lo que viene de afuera y muy complejo desde lo que surge desde adentro, y no va a faltar oportunidad para que nos ayudes a pensarlo. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, Dani, gracias, y un saludo para la audiencia. Joel Schwartz ha pasado por este Coffee Break, 5 minutos para las 11 de la mañana aquí.